Bienvenidos a nuestro segmento del podcast Mundos Diferentes en una misma mente. Nuestro segmento se titula La Danza de las Letras, donde hablaremos sobre tres escritos de la flamante autora Janet Miller, entre los que están Testigo de Luz del libro Polvo Eres, En esta casa nunca aparecen los cuchillos del libro Cuentos de Mujeres y La Visita del también libro Cuentos de Mujeres. Aquí compartiremos diferentes líneas sobre estos escritos y a la vez debatiremos sobre similitudes y conclusiones a las que hemos llegado a través de la lectura de estos libros. Nos acompañan en este segmento Ashley Acosta. Génesis Durán. y María Monero, una servidora. Antes de entrar en lo que es la reseña de los libros, vamos a contextualizar un poco de quién es Janet Miller. Janet Miller nació en Santo Domingo el 2 de agosto de 1944. Es una poeta, narradora, ensayista, educadora e historiadora del arte. Se graduó de licenciada en Letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde ha sido profesora. Se inició como escritora con la llamada generación del 60. Su actividad creadora e intelectual abarca muchos ámbitos como el de la poesía, la crítica, el ensayo y la narrativa. Bueno, chicas, yo estuve leyendo cuentos de mujeres, donde yo leí En esta casa nunca aparecen los cuchillos. Tengo para decir que en cuentos de mujeres hay muchísimos cuentos interesantes y a mí realmente me llamó la atención donde se adentra en la mente del personaje, el cual narra cómo la falta de memoria puede bloquear lo que es el sentido del saber y las cosas, los quehaceres, así como también la ansiedad de hacer las cosas diarias cuando tienes cosas pendientes en la cabeza. Una característica notable de este cuento es que no mencionan nombres, o sea, están invisibles. Y a mí me parece que este cuento también tiene un mensaje reflectivo, que tú no solamente lo puedes asociar con cuchillos, sino que también puedes perder la vida, conocimientos, amigos. Hay cosas que te causan dolor y que ni siquiera si las situaciones más desesperantes te pueden hacer dejar de pensar en ellas. Entonces no sé si ustedes conectan conmigo con este tipo de libro, en el cual se enfoca un problema, pero tú realmente lo puedes reflexionar con otras cosas que estén sucediendo. Ese libro es muy interesante. Yo estuve leyendo el libro Polvo Eres, el cual contiene varios poemas, pero el que más me llamó mi atención fue Testigo de Luz, ya que habla sobre la creación, el fin de los tiempos y el perdón en un sentido bíblico y más trágico de los que nos cuenta la Biblia. La autora se toma muchas libertades creativas al momento de escribirlo y de irlo convirtiendo y enlazando. Me gustó mucho porque ella trata el apocalipsis no como por todos los pecados, sino algo más que depende de cada persona. En mi opinión, la escritura del poema es muy hermosa, aunque para algunas personas puede que sea un poco pesada por la cantidad de recursos que ella usa para embellecer lo que significa el poema. Algo a destacar que a pesar de ser un poema, se siente más como una leyenda, una canción, que tiene sus rimas, obviamente como cualquier poema, pero no es algo pesado. Muy interesante la lectura. Yo, por otro lado, estuve leyendo el cuento La Visita del libro Cuentos de Mujeres, que narra un relato del autor en donde describe la visita realizada a la casa de una anciana, que podemos inferir que se refiere a su abuela. En este nos describe los diversos elementos de la casa, como sillones de caoba, piso en color amarillo y blanco y un estante adosado a la pared. Nos da una mira nostálgica algunas memorias de momentos vividos con su abuela, como cuando su padre la traía de visita. Infiere también que su abuela suele narrarle historias de su juventud y llevarla al cine junto a el difunto, que se interpretaría como el difunto esposo de la abuela, aunque en el escrito no lo especifica, sino que está anónimo. La autora culmina el cuento narrando la triste despedida entre ella y su abuela diciendo: cada cierto tiempo me acuerdo de que morirás un día y entonces vuelvo a reunir fuerzas para visitarte.
Considero que la Bueno, autora realizó una muy buena descripción del lugar y el momento. Supo transportar al lector perfectamente el espacio descrito por medio de la escritura, y aunque nunca se menciona directamente que se tratase sobre su abuela, se deja bastante en claro dentro de la historia. Personalmente me lo encuentro muy triste y melancólico y me parece poco placentero, ya que prefiero relatos un poco más felices y animados. El cuento es un retrato triste y nostálgico que nos abre las puertas a los recuerdos y memorias familiares para dejarnos una enseñanza, que es la inminencia del tiempo. Hay que saber disfrutar los momentos, ya que algún día pasarán a la historia. yo considero, María, que la soledad es insoportable. Es algo que no deberíamos de pasar. Entonces, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Ustedes no creen que en lo que hemos leído y discutido hay quizá haya una conexión? Bueno, yo considero que la conexión puede ser la manera en que están escritos. A pesar de que dos sean cuentos y uno poema, se nota que Janet Miller tiene una ficción por poner a las personas a reflexionar en base a lo que escribe. Por ejemplo, por lo que entiendo, en el primer cuento, El coso de los cuchillos, ella busca, o sea, busca dar a entender que uno puede perder su identidad, puede perder su mente. En el de la ancianita, como las conexiones familiares se pueden también perder. Y en el testigo de luz, por lo que también entiendo, se puede perder la misma fe, la misma humanidad de uno. En estos tres escritos yo realmente creo que ella refleja tristeza y nostalgia, claro está, porque si ustedes se dan cuenta, en los tres escritos se mencionan lo que son partes tristes. Por ejemplo, en el mío se menciona la pérdida de la memoria y cómo esto afecta en tu vida. En el que leyó nuestra compañera María, se refleja bien lo que sería entonces la pérdida de una persona, el no querer estar solo. Entonces, yo realmente considero que esos son temas claves en nuestros escritos. Sí, también otro aspecto que encontré que hay sinonimia sería en el anonimato de algunos personajes. Por ejemplo, en el escrito La visita está anónimo el que se refiere a la abuela específicamente, porque no dice específicamente que es la abuela, aunque se puede inferir dentro de la lectura. Y también en el cuento que leyó la compañera, en esta casa nunca aparecen los cuchillos, también está en anonimato muchos de los personajes en el que se refiere la autora. Podemos decir que ella preferiría este tipo de eh, recursos literarios para hacer más interesante el escrito y que el lector pueda disfrutar más de la historia. Tener más curiosidad por conocer a los personajes a pesar de que no se mencionan sus nombres. También me di cuenta que la autora suele tomar mucho el papel de narradora principal, o sea, ella es la que nos cuenta, nos da un poco de cada personaje, un poco de la historia, pero al final siempre tú te quedas con la curiosidad de cómo va a seguir el cuento, que veo ya que es algo muy característico de ella. Eso que mencionas me llamó la atención, así mismo como el hecho de que se hacen invisibles a los personajes. Quizás se mencionen algunos que otros, no sé, personas que intervienen, pero no el personaje principal como tal en nuestros escritos. O sea, está invisible. Sí, concuerdo totalmente con sus opiniones. Ahora bien, una pregunta para ustedes. ¿Le ha resultado interesante o fácil la lectura? Podría decirse así, ¿le ha resultado un poquito fácil o han tenido que buscar algún tipo de palabras para poder entender lo que dice la lectora? Bueno, yo no tuve que específicamente buscar palabras, pero sí tuve que releer varias veces, muchas, porque realmente yo durante toda la lectura entendía que había un sentido más profundo que solamente los cuchillos. Y yo lo referí al principio cuando yo hablaba sobre que no solamente puedes perder los cuchillos en la vida, sino que tú puedes perder sentimientos, emociones, amigos, así mismo como tú puedes perder lo que son la interacción social. Entonces yo creo que realmente hay partes de los libros que hay que volver a leer para tú poder caer y entender qué es lo que ella quiere reflejarte.
Personalmente, Testigo de Luz también se me hizo muy fácil de leer. A pesar de ser un poema un poco extenso, se sintió más como si Janet Miller me estuviera contando la historia del nivel bíblico, pero en sus palabras. Creo que algo que puede asustar un poco a algunos lectores es que ella usa muchos recursos para embellecer el poema y muchas palabras que, si no tienes como un contexto o no sabes bien qué significa, tal vez tengas que ir a buscarla para que pueda todo rimar. Se siente como una leyenda, porque ella narra cosas fantásticas a veces, mete un poco de su imaginación, algo que también veo que es característico a la hora de escribir sus poemas. Bueno, chicas, yo creo que podríamos recoger todo el contenido del que hemos hablado, diciendo que Janet Miller es una escritora y autora dominicana, la cual, por lo menos en los libros que hemos estado leyendo, nos enfoca en la nostalgia y tristeza. Asimismo, como ella nos obliga, de manera implícita obviamente, a releer sus libros para poder caer en qué es lo que exactamente ella quiere comunicarnos con esto. Asimismo, como nosotras le exclamamos a nuestros oyentes que por favor se den un paseíto por los libros de Janet Miller, ya que realmente pueden ser muy profundos cuando ustedes se enfocan en qué realmente la autora nos está expresando, en, por ejemplo, las similitudes de nuestros cuentos, que podemos encontrar la forma en la que ella escribe, la forma de describir, los diferentes recursos lingüísticos que ella utiliza para hacer las cosas. Asimismo, como usted se puede relacionar con lo que está escrito, usted lo puede llevar a su vida diaria, con algo que le esté pasando, lo puede relacionar como en esta casa nunca aparecen los cuchillos. Usted puede cambiar el contexto de no encontrar un cuchillo, de no encontrar los cuchillos, a no encontrar, por ejemplo, un motivo en la vida, una razón, y cómo eso lo puede afectar a usted. También podemos hacer algunas recomendaciones para los lectores a la hora de darse cita por estos increíbles y súper interesantes escritos de la autora Janet Miller. Primero les recomendamos que usted lea el escrito más de una vez porque puede tener un contexto un poco específico y tal vez no puede entender a la primera lectura. También les recomendamos que se contextualice en algunos casos, como por ejemplo en el caso de Testigo de Luz, en el cual habla sobre el final de los tiempos, puede contextualizarse un poco cerca del tema para poder entender mejor el escrito del autor. Otra recomendación, que si usted no es muy conocedor o no tiene mucho conocimiento de palabras, es bueno que siempre subraye o anote las palabras que desconoce para buscar su significado y poder crearse mejores imágenes mentales, ya que Janet Miller, como dijo anteriormente nuestra compañera Ashley, suele recurrir mucho a recursos lingüísticos, algunos que ya tal vez no se usan tanto o solo se obvian. También hay que prestar mucha atención ya que a ella le gusta analizar a través de metáforas o de manera implícita en sus textos. No dice las cosas de manera explícita, sino que tienes que analizar un poquito más de lo normal. Muchas gracias por sintonizar este pequeño segmento. Fuimos el segmento La danza de las letras, un muy bonito título, de verdad. Eh, Espero que ustedes se animen al leer a Janet Miller, a explorar un poco de sus cuentos, de sus ensayos, de sus poemas. Ella tiene mucho de dónde buscar, puede que encuentre algo que tal vez le llame la atención solo por leer el título, pero no solo se lleven de eso. También intenten buscar lecturas que tal vez en otros momentos no lo harían, no las leerían.